El mensaje de un curso de milagros. Continuación de las relaciones especiales y la tercera división. Sin esta ley de diferencias no habría ego y ciertamente, pues, no podría haber relaciones especiales, las cuales dependen de las diferencias para establecer el especialismo del compañero elegido. Eres especial para mí porque eres diferente de todos los demás. Vuelve a decir que al ego le es indiferente si las diferencias entrañan lo que es bueno y amoroso o lo que es malo y odioso. El único criterio con el cual debe cumplirse es que el compañero especial sea diferente de nosotros y en última instancia, sin considerar la naturaleza amable u odiosa de la relación especial, la diferencia entre los dos individuos siempre será el pecado. ¿Quién tiene necesidad del pecado? Únicamente los que deambulan por su cuenta y en soledad, creyendo que sus hermanos son diferentes de ellos. Es esta diferencia que, aunque es visible, no es real, lo que hace que el pecado, que si bien no es real, es visible, parezca estar justificado. Todo eso sería real si el pecado lo fuese. Pues una relación no santa se basa en diferencias, en que cada uno piense que el otro tiene lo que a él le falta. Se juntan, cada uno con el propósito de completarse a sí mismos, robando al otro. Siguen juntos hasta que piensan que ya no queda más por robar y luego se separan. Y así vagan por un mundo de extraños, distintos de ellos, viviendo tal vez con los cuerpos de estos extraños bajo un mismo techo, que ninguno de ellos da cobijo, en la misma habitación y sin embargo, a todo un mundo de distancia. Esta necesidad básica del ego de apartar el pecado del yo A es el origen, por no decir el corazón y alma, de la relación especial que incluye al inocente yo B en guerra con el pecaminoso yo C. Y por supuesto, cada socio en la relación asume el papel del inocente, yuxtapuesto al culpable en una letal danza de muerte. En efecto, todas las personas en el mundo se ven a sí mismas como yo B, alrededor de quien giran todos los demás yo C. Esta locura asesina de pecado, separación y diferencia, todo lo cual es totalmente fabricado, se describe claramente en los dos párrafos que siguen. La única creencia que se mantiene celosamente oculta y que se defiende aunque no se reconoce, es la fe en ser especial. Esto se manifiesta de muchas formas, pero siempre choca con la realidad de la creación de Dios y con la grandeza con la que Él dotó a su Hijo. ¿Qué otra cosa podría justificar el ataque? ¿Quién podría odiar a alguien cuyo ser es el suyo propio y a quien conoce? Solo los que se creen especiales pueden tener enemigos, pues creen ser diferentes y no iguales. Y cualquier clase de diferencia impone diferentes órdenes de realidad y una ineludible necesidad de juzgar. Lo que Dios creó no puede ser atacado, pues no hay nada en el universo que sea diferente de ello. Lo que es diferente, sin embargo, exige juicios, y estos tienen que proceder de alguien que es mejor, alguien incapaz de ser como aquel a quien condena, alguien superior a él y en comparación inocente. Y así el deseo de ser especial se convierte simultáneamente en un medio y en un fin. Pues ser especial no solo separa, sino que también sirve como base desde la que el ataque contra los que parecen ser inferiores es natural y justo. Los que se creen especiales se sienten débiles y frágiles debido a las diferencias, pues lo que los hace especiales es su enemigo. Sin embargo, ellos lo protegen y lo llaman amigo. Luchan por él contra todo el universo, pues no hay nada en el mundo que sea más valioso para ellos. Esta descripción es la meta del asesinato del ego,
Es una presentación dramática de la necesidad del ego, yo-A, de asesinar al especialismo que percibe fuera de sí mismo, yo-C, y por lo tanto el recipiente de su propio pecado, el cual niega y luego, lleno de culpa, se vuelve hacia el yo-P, el cual es el verdadero objeto de su odio asesino. Recuerden que la culpa al exigir castigo de muerte es la prueba última del ego de que la separación de Dios es un hecho consumado. Mas deja que tu deseo de ser especial dirija su camino y tú lo recorrerás con él. Y ambos caminaréis en peligro, intentando conducir al otro a un precipicio execrable y arrojarlo por él, mientras os movéis por el sombrío bosque de los invidentes, sin otra luz que la de los breves y oscilantes destellos de las luciérnagas del pecado, que titilan por un momento para luego apagarse. Pues, ¿en qué puede deleitarse el deseo de ser especial, sino en matar? ¿Qué busca sino ver la muerte? ¿A dónde conduce sino la destrucción? Mas no creas que fue a tu hermano a quien contempló primero, ni al que aborreció antes de aborrecerte a ti. El pecado que sus ojos ven en él y en lo que se deleitan, lo vio en ti y todavía lo sigue contemplando con deleite. Sin embargo, ¿qué deleite te puede dar contemplar la putrefacción y la demencia y creer que esa cosa que está a punto de desintegrarse, con la carne desprendiéndose ya de los huesos y con cuencas vacías por ojos, es como tú? De este perverso y totalmente loco mundo no hay escape. El asesinato es la ley del mundo de cuerpos, a menos que se contemple su verdadera naturaleza en el mundo y en la mente. Entonces y solo entonces puede la verdad, también en la mente, contemplarse más allá de éste. Sin embargo, antes de discutir este proceso del perdón, primero necesitamos considerar las formas más engañosas que el asesinato ha tomado en nuestras relaciones de amor especial. Las relaciones de amor especial siguen el mismo patrón dinámico o el mismo contenido que encontramos en las relaciones de odio, pero con la forma opuesta. Ahora el ego nos aconseja que no proyectemos nuestra culpa y odio a nosotros mismos directamente sobre los demás, sino que más bien dejemos que las expresiones indirectas de amor y de interés del odio oculten las intenciones subyacentes de asesinar. Por lo tanto, bajo el disfraz de amor, el ego nos exhorta a sus seguidores a que canibalicemos lo que está fuera de nosotros, arrebatándoselo a otro o al mundo e incorporándolo a nuestro interior para llenar el hueco abismal de la nada que, convencidos por el ego, creemos que es nuestra realidad. Así pues, la premisa orientadora del sistema de pensamiento del ego es el principio de escasez. Nos falta algo en nuestro interior, una carencia que tiene su origen en la separación de Dios. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. De hecho, esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada, no había necesidades de ninguna clase. Las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas a ti mismo. Esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieses distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote a ti mismo como alguien necesitado. Esta gente especial, por lo tanto, es amada por lo que su yo especial puede hacer por nosotros. Proveernos el especialismo que creemos que nos falta y no por lo que verdaderamente son, como hermanos o hermanas en Cristo y por lo tanto carentes de ego. Ese otro yo mejor que el ego busca es siempre uno que es más especial,
y quien quiera que parezca poseer un yo especial es amado por lo que se puede sacar de él. Dicho de otro modo, la gente y las cosas fuera de nosotros, yo sé, llenan las necesidades especiales que creemos tener, yo ve, las cuales no son sino formas específicas de la subyacente creencia abstracta en la realidad de nuestra propia culpa y escasez, yo am. La motivación primaria en todas las relaciones especiales, pues, es la creencia de que uniéndonos con otro, en amor, afecto, aprobación, cuidados, saciamos el inherente estado de sentirnos incompletos dentro de nosotros, y de ese modo evitamos el dolor del profundo odio hacia nosotros mismos. No hay nadie que venga aquí que no abrigue alguna esperanza, alguna ilusión persistente o algún sueño de que hay algo fuera de sí mismo que le puede brindar paz y felicidad. Si todo se encuentra en él, eso no puede ser verdad, y así al venir a este mundo niega su propia verdad y se dedica a buscar algo que sea más que lo es todo, como si una parte de ese todo estuviese separada y se encontrase donde el resto no está. Este es el propósito que le confiere al cuerpo, que busque lo que a él le falta y que le provea de lo que le restauraría su plenitud. Y así vaga sin rumbo, creyendo ser lo que no es, en busca de algo que no puede encontrar. Cuando estas necesidades son satisfechas por esta persona especial, nos enamoramos, lo cual es meramente otro término para dependencia. Cuando ambos miembros de la relación especial ven en el otro ese yo especial, el ego ve una unión bendecida en el cielo. Cuando, sin embargo, estas necesidades no son satisfechas de la manera en que nosotros hemos establecido que lo sean, entonces nuestro amor rápidamente se convierte en odio y volvemos a la dinámica de culpar a alguien o algo fuera de nosotros por nuestra aflicción. Y como ya hemos visto, esta conclusión era la meta del ego desde el principio: mantener su individualidad y su especialismo intactos, pero culpando a algún otro por ello, el medio per excellence de cumplir con la estrategia del ego de mantener al Hijo de Dios como un ser insensato sin mente. El núcleo de todas las relaciones especiales es la negociación, el medio a través del cual ambas partes en la relación especial buscan negociar por la satisfacción de sus necesidades, y el principio imperante es sacar lo más posible del otro, pero pagando lo menos posible por ello. El lector no debe tener dificultad alguna en ver los paralelos con la ética capitalista, ciertamente, como se practica en nuestra sociedad. No importa si mi compañero en el amor es consciente o no de este trueque de locura, yo lo estoy llevando a cabo por los dos en mi mente, del mismo modo que nuestros compañeros hacen lo mismo en sus mentes. En verdad, fuera de la mente no existe nada. A cualquiera que percibamos tiene que ser una figura ilusoria, tal como en los sueños que tenemos cuando dormimos, donde nos dicen los psicólogos, todos los personajes en nuestros sueños no son sino proyecciones de pensamientos separados en nuestros cerebros. Así ocurre en los sueños despiertos que llamamos nuestras vidas personales, excepto por supuesto que aquí estamos hablando en realidad de la mente y no del cerebro. Ya hemos visto cómo mediante la dinámica del ego de dividirse, literalmente fabricamos nuestro mundo de yo, B y C especiales a partir de nuestro propio concepto del pecaminoso yo A. Recordamos estas líneas tomadas de un pasaje que aparece casi al final del texto, las cuales expresan el principio de cómo el mundo que percibimos es el resultado directo del sistema de pensamiento que hemos hecho real en nuestras mentes. Solamente se pueden aprender dos lecciones.
el sistema de pensamiento de culpa del ego y el sistema de pensamiento de inocencia del Espíritu Santo. Cada una de ellas da lugar a un mundo diferente y cada uno de esos mundos se deriva irremediablemente de su fuente. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable. En el mundo que resulta de la lección que afirma que el Hijo de Dios es inocente, no hay miedo. La esperanza lo ilumina todo y una gran afabilidad refulge por todas partes. Así pues, mi relación contigo, según mi punto de vista, solo existe en mi mente. Eres meramente una figura ilusoria en mi sueño, aunque en este sueño mi experiencia es realidad, y he olvidado totalmente que en verdad yo soy el soñador del sueño, yo A, y no su protagonista, yo B. Y en este sueño, yo soy una criatura de carencias con ciertas necesidades especiales para cuya satisfacción son necesarios los otros personajes, yo sé, en el sueño. Esto prepara el escenario para el drama de negociación del especialismo, el cual asume entonces la siguiente forma. Yo tengo una necesidad desesperada de compleción, lo cual solo tú, mi elegido compañero de amor especial, puedes proveerme. Sin embargo, puesto que yo soy tan desgraciado, no hay manera de que tú me permitas obtener lo que necesito, el especialismo, el cual yo he hecho parte de tu yo en mi sueño, sin recibir algo de valor a cambio. Sin embargo, yo no tengo nada de valor para darte, puesto que ya he decidido que soy culpable e indigno, y por lo tanto tengo que engañarte para que creas que en verdad te estoy dando algo de valor a cambio del gran regalo que tú me estás dando. De esto pues es el reino de los cielos, un verdadero infierno construido sobre engaños y mentiras, robos y odio canibalista. Es un estado mental que comienza con la culpa y debe terminar con culpa debido al continuo ataque que es la versión distorsionada que tiene el ego de la salvación y del cielo. Esta extraña dinámica mayormente inconsciente se describe en el próximo pasaje psicológicamente sofisticado, tomado del texto. Lo más curioso de todo es el concepto del yo que el ego fomenta en las relaciones especiales. Este yo busca relaciones para completarse a sí mismo, pero cuando se encuentra la relación especial en la que piensa que puede lograrlo, se entrega a sí mismo y trata de intercambiarse por el yo del otro. Cada uno de ellos trata de sacrificar el yo que no desea a cambio de uno que cree que prefiere. Y se siente culpable por el pecado de apropiarse de algo y de no dar nada valioso a cambio. ¿Qué valor le puede adjudicar a un yo de que quiere deshacerse para obtener otro mejor? Mediante la muerte de tu yo, crees poder atacar al yo de otro, arrebatárselo, y así reemplazar al yo que detestas. En una escala mayor, este demente y perverso esquema de intercambio, de canibalizar lo que se percibe como valioso en el exterior, a cambio del regalo de lo que se ha juzgado como algo sin ningún valor, se puede ver en la estructura básica del cuerpo y su intrínseca interacción con el mundo. No podemos sobrevivir sin oxígeno, el cual solo puede tomarse de la atmósfera externa, y a cambio le damos dióxido de carbono al ambiente, el cual no tiene ningún valor para nosotros.